tamanín, quiere decir colores. Y bueno, vamos a hablar que los colores en Totonaco, pues le decimos tamanín. Tamanín quiere decir colores. En el Totonaco nosotros tenemos varias tonalidades de rojo. Para esta tonalidad de rojo nosotros le llamamos tzutzoko o también tzutzoo. Tzutzoko y tzutzoo. Pero tzutzoko es como el rojo general, ¿no? Algunas personas, como en el caso de Cachuacan, pues lo dicen tzutzoo. Pero, por ejemplo, en los pueblos cercanos se dice tzutzoko. Luego tenemos una tonalidad de rojo mucho más fuerte que le llamamos chuchoco. Chuchoco es más fuerte. Chuchoco o chuchoo. Chuchoo o chuchoco. Así le decimos, ¿no? Luego tenemos otra tonalidad de color que es el joni. Joni es como un rojo óxido, podríamos decirlo así, o un rojo fuerte, ¿no? El joni. Joni o oni, que hace referencia al maíz, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el maíz, hay un maíz que se llama oni. Y el honey, pues viene del color del maíz, entonces le llama honey. Luego tenemos el rojo carmín. El rojo carmín, él es el spinini. Spinini, tendiente como con un toque de rojo, entonces es el spinini. ¿Y en dónde vamos a encontrar nosotros el color spinini? El spinini, un mamey, cuando está muy bueno, está de este color y entonces a este color nosotros le llamamos spinini. La shushua, como el color naranja. El color naranja conocido como el la shushua, pero el la shushua más bien hace una relación directa con la naranja. Entonces la naranja viene siendo la shushua, que sería naranja. Bueno, pero en otros pueblos, otras localidades, y bueno, yo creo que también puede haber varias variantes lingüísticas que nosotros vamos a detectar. En este caso, el shniwiwi es el naranja, como el naranja. Por ejemplo, si yo aparto un mamey y no está spinini, entonces si está muy tierno y como que se cayó o lo cortó algún animal, entonces es shniwiwi, kijaka, dice la gente, ¿no? Mi mamey está shniwiwi, está como un naranja pálido. Luego vamos con el amarillo. El amarillo le llamamos smukuku y este es como lo más cercano y le puse así, smukuku. Smukuku es el amarillo. Smukuku. Smukuku. Y luego tenemos algunas tonalidades de amarillo, ¿no? Yo creo que pueden existir más tonalidades de amarillo, lo mismo que del rojo, ¿no? Pero en el caso del amarillo, yo estoy dando cuenta de 3 tonalidades. El smukuku. Shmukuku es como un amarillo agarroso, como color crema, podríamos decir, es el shmukuku. El shmukuku es como cuando hay una anona, si ustedes conocen las frutas de la anona. La anona es una fruta que por dentro es de este color, que es el color shmukuku. Shmukuku es el color de la anona por dentro, ¿no? Algunos pueden variar los colores, pero bueno, hay un tipo de anona que es shmukuku. Luego tenemos el amarillo pálido, es shniwiwi. Shniwiwi, que también lo veíamos en el anterior, también yo creo que también hace referencia un amarillo muy, muy claro, ¿no? Entonces, es un amarillo sniwiwi, ¿no? Luego tenemos el yococo. El yococo es como un amarillo, o es yo-o-o en Cachuacan, en mi pueblo, pero en algunos pueblos lo van a decir como yococo. Entonces nosotros podemos decirle yococo o yo-o-o.
yo cojo o yo o. Y la gente nos va a entender. Luego vamos ahora con el azul. Es el spupuku. Spupuku es el color azul, que es el que yo conozco, ¿no? Con el que tengo cercanía, que es Spupuku. Spupuku, y siempre dicen Spupuku. Cualquier tonalidad de azul, le decimos Spupuku. Si alguno de ustedes sabe alguna otra tonalidad, pues igual también lo puede comentar, puede dejar sus comentarios aquí y podemos aumentar nuestro vocabulario acerca de los colores. Luego vamos ahora con el shtakni. El shtakni es el verde, es la generalidad, ¿no? Si es verde, pues decimos shtakni, shtakni, shtakni. Shtakni es verde. Y dentro de esta parte del verde, aquí me gustaría hacer como mucha referencia porque pues hay muchas tonalidades de verde, porque hay mucha vegetación, algunas partes son del Totonacapan son como boscosos, otros más selváticos, ¿no? Entonces, entre estas variaciones, pues hemos aprendido a nombrar los diferentes colores. Por ejemplo, la gente dice Castnincawa, que se refiere al Stepnincawa, al primer cuadro que vemos aquí del costado Stepnincawa, que es el que está acá. Este es la tonalidad que nosotros tenemos cuando está amaneciendo o ha llovido demasiado, vemos de esta tonalidad a las plantas. Luego tenemos otro color, Shkoya es el Shkoya, Shkoya Stekninkau, Shkoya Stekninkau, que es como una tonalidad de verde, que es cuando ya está cayendo la noche, ¿no? Que se ponen como que verdosos los cerros, ¿no? Este es Shkoyas Tekninkawa, que es como un verde opaco. Luego tenemos el Stepnishtakninkawa. Stepnishtakninkawa, este es el color de la milpa cuando está pequeña todavía. Este es como el color que ellos tienen. Luego tenemos el Yokostekninkawa, que es como un verde de algunas plantas que son como si tuvieran cal, pero son de color verde. A ese color le llamamos Yokostekninkau. Luego tenemos otra tonalidad de verde, Shniwiwishtakni. Shniwiwishtakni es como Shniwiwishtakni. Luego tenemos el Skuyashtakninkau. Skuyashtakninkau. Este color de verde es como un color, como un verde más selvático, podríamos decirlo así. Casi no hay lluvias, entonces este es el color que podemos ver en los paisajes. Luego tenemos el Spupukushtakninkau, como un verde claro, ¿no? Un verde claro, pero como con un toque de color azul, yo le pongo así, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este. Es un color claro, pero no tan verdoso, ¿no? Entonces, como una mezcla. Este color de verde le llamamos Spupukushtakninkau. Luego tenemos otra tonalidad de verde, Spupukushtakninkau. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en donde están los pozos de agua, son de barro, ¿no? Algunos son de barro, entonces empieza a adquirir una tonalidad de Spupukushtakninkau, como verde lodoso podría ser, pero bueno, algunos puede generar de cierto conflicto, entonces como un verde acá que no es tan claro tampoco, no podemos ver en ese color otras tonalidades. Entonces, Spupukushtakniwa. Entonces es un verde opaco o verde pastel, pero son tonalidades muy particulares de la región. Puede haber también algunas diferencias, puede que yo tampoco esté poniendo todas las tonalidades de verde, pero son las que hasta ahora yo conozco, ¿no? Si alguien sabe algún otro color, alguna otra tonalidad de verde, también la puede compartir. Vamos con las tonalidades de café. Shkoniwa es esta tonalidad de café. Shkoniwa o Shoniwa. Shkoniwa o Shoniwa. Luego
Scuyutuan, que es como un color rubio, ¿no? Un color como entre amarillo, verde y café, pero bueno, más bien es más café. Entonces, este es Scuyutuan. Luego, Scuniwa es como un café ahumado, ¿no? Scuniwa, un verde ahumado. Si tú tienes un pantalón blanco, una camisa blanca, y lo usas mientras estás cocinando, pues decimos nosotros que adquiere un nuevo color, entonces skuniwan. Entonces es el color skuniwa. Luego tenemos el color skuyutwa. Skuyutwa. Skuyutwa es como más un café, como con un toque como de naranja, ¿no? Como los ratoncitos del campo, los ratones del campo, le dicen Skoyutsilla, haciendo referencia a su color. Entonces, Skuyutwa, ¿por qué Skuyutwa? Porque es como un cafecito, ¿no? Entonces, es la tonalidad de los ratoncitos y por eso se llama Skoyutsilla o Skonutsilla, pero se refiere al Skuyutwa. Luego tenemos el color negro. El color negro es el Tsitseke o Tsitsee. Cualquiera de los dos es correcto. Tsitsee o Tsitseke. Luego tenemos el Shkoyutwa. El Shkoyutwa es el color carbón, ¿no? Shkoyut viene de carbón, tua de color, ¿no? Shkoyutwa de Shkoyut. Por eso está el Shkoyukiwi, que se refiere al carboncillo. Shkoyutwa es el color gris. Tenemos varias tonalidades de gris. Tenemos el Shushuwa. Cuando nosotros en nuestras manos nos llenamos de tizne, ¿no? Nos llenamos como de, pintamos las manos, ya sea con tinta negra o algo así, nosotros tenemos un color Shushuwa. Luego, Pupoko, que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos a través de una ventana que ha tenido mucho polvo, adquiere la tonalidad de Pupoo. O cuando tú estás como has llorado mucho, pero ves borroso, entonces sería como este color de Pupoo, ¿no? Luego, Poxniwa o Poxni es como una tonalidad de blanco también, por eso decimos Kapoxni, Poxniwa, Kapoxniwa, viene de esta tonalidad de Poxni. Ahora vamos con los colores blancos. El color blanco es Mumo'o. Luego, el blanco más brillante, Sakaka. Es el color blanco brillante, ¿no? Así como que nos lastiman los ojos, es el Sakaka. Luego tenemos el Snapapa. El Snapapa es cuando alguien se asusta, decimos, ay, se puso blanco del susto. Snapapa, la cagua. Entonces, Snapapa es una tonalidad de blanco. Shmumoko, Shmomoko. Aquellas personas que son como no tan güeras, entonces son shmumoko. Luego, yoko shmumoko ninkawa, que es como blanco, la cal es blanca, pero es yokokos mumokoninkawa, es como un blanco acá, ¿no? O blanco cal, blanco color cal, algo así, ¿no? Entonces, Yokosmumokoninkawa o Yokoko, dice la gente también, ¿no? Entonces, este es Yokosmumokoninkawa. Luego tenemos transparente, como el agua, el espejo, Stalankawa. Entonces, Stalanka o Stalanka, así dice la gente, Stalanka o Stalankawa es transparente. Luego tenemos el color morado. El color morado es Mantahua es el morado. Tenemos el color rosa, Skawanka, como de Skawawa, ¿no? Skawanka es el rosa. Y bueno, tenemos el siguiente color que tiene, por ejemplo, del tigre, de algunos gatos, color como de algunos perros. Ellos son Spilili, pero más bien Spilili vendría siendo como dos tonos de color, blanco y negro, o
en este caso café, negro, spilili, cuando solo son dos colores. Pero entre más como contrastantes son los colores, es spilili. Entre más colores tiene, spilili. Spililiwa, es spilili. Pashtikatsin hiwishin, kala atititi malan la kulima uma como tlakatsinyati wishin, naka tzotati untuñututsu. Muchas gracias. Si ustedes saben más colores en Totonaco, pues pueden compartirlo, pueden escribir en los comentarios, suscribirse al canal. Vayamos aprendiendo palabras y frases en Totonaco. Muchas gracias. Hasta el próximo video.